nombre de las autoridades de la Universidad Nacional Abierta, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Si los pupitres hablaran, cómo prevenir y actuar en casos de violencia en los centros educativos, organizado por el Área de Educación y la Dirección de Investigaciones y Posgrado a través de la especialización en Derechos Humanos. En el marco de las acciones previstas para este año, dentro del proyecto Actualización del docente de educación primaria en violencia en la escuela, acoso entre pares, adscrito a la línea de investigación Formación docente en el sistema de educación abierta y a distancia, se ha programado la presentación del libro Si los pupitres hablaran, cómo prevenir y actuar en casos de violencia en los centros educativos, de Oscar Misle, quien nos acompaña hoy, y director y fundador de SECODAP. Con este proyecto se ha venido realizando un conjunto de actividades para proporcionar a los docentes herramientas en el marco y manejo de dicha problemática, dentro de las cuales se pueden destacar talleres, charlas, asesorías, entre otras. La actividad que nos atañe el día de hoy ha sido organizada por la profesora Gladys Delgado, coordinadora del proyecto, profesora adscrita a la Dirección de Investigaciones y Posgrado de nuestra universidad, conjuntamente con las profesoras Ana Duque y Neudis Rada de la carrera de Educación Integral, quienes son integrantes del proyecto, y la profesora Luz Marina Granados, coordinadora de la línea. En este contexto, es importante destacar que esta temática se ha venido tratando en la UNA desde el año 2008, cuando se realizó el primer foro sobre violencia escolar en la sede de la UNESCO, actividad organizada por el Centro Local Metropolitano desde la Dirección de Investigaciones de Posgrado en la especialización de Derechos Humanos, con la asignatura Violencia Escolar y un curso de ampliación denominado Derechos Humanos y Violencia Escolar. Para los interesados en ampliar información sobre este tema, pueden consultar la revista Informe de Investigaciones Educativas número 2, volumen 22º, publicación de la Dirección de Investigaciones y Posgrado de la UNA, el cual les presento en este momento el físico, pero pueden encontrarlo a través de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Abierta. El licenciado Oscar Misle, educador, orientador, psicoterapeuta y especialista en derechos humanos, con más de 30 años de experiencia profesional en la prevención de la violencia familiar y escolar. Es cofundador de SECODAP, Organización Venezolana para la Prevención de la Violencia. Apuesta a un enfoque educativo, participativo y democrático, capaz de crear ambientes de aprendizaje vivenciales, de construcción colectiva de conocimientos, donde se estimule la indagación del por qué y el para qué de las cosas. Coordina el programa Creciendo Juntos, iniciativa de formación familiar y comunitaria para una educación sin violencia. Su afán de compartir lo aprendido lo ha impulsado a realizar varios libros, entre los que destacan El resto de convivir, Violencia en los pupitres, ¿qué hacer? No me hace caso, ¿qué hago? Adolescentes en casa, ¿qué hago? Lo que esconden los morrales y Heridas que muerden, heridos que florecen, temas de hoy, 2014. Enseguida vamos a hacer la presentación del licenciado Oscar Misle sobre la obra Si los pupitres hablaran, cómo prevenir y actuar en casos de violencia en los centros educativos. Nos sentimos muy honrados para en esta mañana poner sobre la mesa temas que no necesariamente han tenido respuesta, la respuesta que queremos, pero sí han generado reflexiones y yo diría que movimientos interesantes dentro del espacio que nos toca, con el que nos toca trabajar diariamente. Cuando uno tiene una actividad con las escuelas, siempre le hago la pregunta a los docentes, a los colegas, ¿para qué se forman como educadores? Y me preguntan, y me quieren cambiar la pregunta y me dicen, ¿por qué? No, ¿por qué no? ¿Para qué se forman como educadores? La respuesta suele ser un rotundo silencio. Y después de un silencio, como pensando, ¿para qué me formo como educadores? Las respuestas que salen para informar, para que los muchachos sepan, tengan contenidos y puedan tener la posibilidad de entrar a la universidad, y una vez que entran a la universidad, bueno, tener la profesión que les permita, pues, tener los recursos para poder alcanzar sus sueños. Ese es el concepto más florido que puedo tener, porque generalmente es para informar, para que los muchachos tengan acceso al conocimiento universal, y con ese conocimiento universal ellos puedan conocer, pues, el mundo en sus diversas expresiones. Pero no aparece la palabra formar. Y le pregunto, para informar, ¿y no será que también la escuela tiene como compromiso formar? Y todo el mundo dice que sí. Pero pregunta, ¿formar en qué? Y volvemos al concepto anterior. Formar para que tengan la posibilidad de tener la información que le permita tener acceso al conocimiento universal y logren entrar a las universidades y salir, pues, con el conocimiento básico necesario. Y la palabra formar se sigue quedando corta. Cuando nos ha tocado escribir
y cuando decidimos escribir estos libros y buscar los títulos, el primer título del libro, de uno de los libros que llamó mucho la atención, es Violencia en los pupitres. Y violencia en los pupitres es porque ya comenzamos desde hace 7 años, 6 años más o menos, a recibir solicitudes a SECODAP por el tema de la violencia escolar. El tema de la violencia escolar, que no se sabía definir mucho qué es violencia escolar, porque violencia escolar era con un poco todo. Pero sí había la inquietud sentida de que algo estaba pasando en la escuela que no estaba obteniendo respuesta y que necesitaba la intervención de alguien para algo. En ese libro ya hablábamos de algo que es el pupitre vacío, que es el pupitre de lo socioemocional o socioafectivo. No hay tiempo en la escuela para hablar de todo aquello que tiene que ver con aquellas situaciones que nos afectan o aquellas situaciones que nos preocupan, con aquellos sueños. No hay espacios para eso porque hay que transmitir los contenidos, hay que cumplir con el programa, eso te dicen los docentes. Estaba leyendo Pérez Esclarín, cuando iba para Barquisimeto, y estaba un relato, una historia muy cortica, en donde él contaba que hubo una persona que la metieron en una situación de invernadero por 100 años, aislada completamente de todo el contexto externo, y estaba muy protegida. Y cuando ella sale de ese invernadero, que sale a la calle, queda asombrada porque ve que la tecnología, empieza a ver la calle circulando montones de vehículos en 2, 4 ruedas, comienza a ver en una pantalla, en una vidriera, unas pantallas de monitores de todos los tamaños, transmitiendo imágenes, y él se dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Este es el mismo planeta, ¿será que me cambiaron de planeta? Pero ve un letrero que dice escuela. Dice, Dios, por fin veo algo que me es cercano. Y se acerca a la escuela, y cuando entra a la escuela, ve los pupitres en línea, el pizarrón, todo exactamente igual que hace 100 años. Y dijo, por fin me encuentro con el pasado, por fin siento que el pasado se mantiene sin cambiar, sin transformar. Y me pareció interesante la imagen, porque cuando nos toca visitar el año pasado, visitar 19 estados del país, el año pasado escolar, 19 estados del país, que se dice fácil, y ninguno para prevención, todos reactivamente porque la violencia había tomado el plantel, y tú te vas encontrando colegios públicos, privados, religiosos, laicos, bolivarianos, no bolivarianos, grandes, pequeños, te vas dando cuenta que pareciera que el problema es el mismo. La poca posibilidad, la incapacidad de muchas instituciones de dar respuesta a problemas que existen y que están desvinculados. Lo que se propone, lo que se plantea a la escuela, lo que se transmite, está desvinculado de la realidad. Y eso lo sabemos las universidades, y eso lo sabemos los docentes, y seguimos formándonos para lograr nosotros formarnos en una pedagogía del siglo XIX, los que nos formaron, como diría Alejandro Castro Santander, los que nos formamos con la pedagogía del siglo XIX, los del siglo XX, para trabajar con estudiantes del siglo XXI. Los colegios privados, siempre nosotros creímos, y en SECODAP también lo pensábamos, que el problema de la violencia era problema de los sectores populares, de los sectores pobres, por aquello del hacinamiento, la falta de oportunidades, las injusticias, la poca posibilidad que tiene la persona de poder tener acceso a los bienes, a los servicios. Sin embargo, la práctica te va mostrando que es transversal, que no es un problema solamente de sectores populares, es una realidad en los colegios públicos reconocidos, esos colegios donde tú tienes que inscribir a tu hijo porque fuiste exalumno, eres amigo del director o tienes algún tipo de palanca interna porque tienes que inscribirlo desde el momento que piensas en tenerlo para poder conseguir el cupo. Te das cuenta que también la violencia está presente. ¿Saben cuál es el problema? En la violencia escolar, que está tan naturalizada que cuesta reconocerla. Cuando llegas al colegio porque te invitaron supuestamente preventivamente, después te das cuenta que no es tan preventivamente cuando comienzan las situaciones, o cuando te estás tomando el café típico y la empanadita típica que te invitan, y estás en el patio, en el receso, y te vas dando cuenta cómo son las relaciones entre los compañeros. Y los maestros no se dan cuenta. Entonces, cuando nos invitan para estar acá, nuestro sueño, nuestra ilusión es cómo lograr preguntarnos, repreguntarnos y volvernos a preguntar, ¿para qué estoy siendo educador?
¿Por qué me puse esa toga, cuando me puse esa toga y ese birrete, ¿verdad? Con esa medalla que da justo al corazón, ¿en qué soñaba? En transmitir conocimientos. Cuando viene Google o cualquiera de los buscadores y se encarga de hacerlo más rápido, de manera más eficiente que nosotros. Pudiera pensarse, entonces no es importante la información, no es importante los contenidos, no es importante lo académico. Sí es importante, pero tiene que ser revisado y tiene que ser adecuado y tiene que responder a estos tiempos. Porque nos preguntamos, el país está, como decía la profesora, y es cierto, la violencia crece en intensidad y en frecuencia. Te encuentras casos cada vez mucho más dramáticos desde el punto de vista de relaciones, pero entonces hay algo donde quería poner sobre la mesa también, que entonces resulta ser que ahora todo es bullying. Profesor, tenemos bullying en el colegio. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Bueno, una niñita que no quiere hablarle a la otra. O tenemos bullying, una que la empujó en el patio, empujó uno al otro en el patio. El bullying tiene más de 35 años. Dan Olbus, en Noruega, decidió ponerle nombre a una práctica que era normal en los colegios, que existe desde que el mundo es mundo, en donde un estudiante, valiéndose del poder, se mete con otro, lo molesta de manera sistemática, reiterada, repetida, para hacerlo sufrir delante de un grupo de espectadores o testigos, con el objeto de poder lograr jerarquía, popularidad y control social. Eso es el bullying. Entonces el bullying, para que sea bullying, tiene que ser reiterado, tiene que ser repetido, tiene que ser entre pares, tiene que ser con el objetivo de hacer sufrir al otro progresivamente delante de unos testigos para adquirir reconocimiento, popularidad, control social. Entonces imagínense que las otras prácticas son irrespetos, son otras formas de violencia, pero no es bullying. Que en la escuela hay una serie de situaciones violentas, como es la discriminación, la exclusión, la falta de oportunidades para poder expresarse, para poder manifestar sus descontentos, la canalización de las frustraciones por las injusticias que se dan en la escuela, que van afectando lo que llamamos el clima escolar, que es esa suma de factores que incomodan, que desmotivan, que hacen que sea poco interesante o atractiva la escuela. Sin embargo, el clima escolar no se trabaja sino en los casos puntuales, y si son de bullying mejor, porque ya yo delegué o derivé la responsabilidad a un problema de dos. Y el bullying no es un problema de dos. El bullying, para que sea efectivo, tiene que tener unos testigos. Pero además, para que sea efectivo, tiene que tener el cómplice mejor, pues el mejor cómplice del bullying, que es el silencio. Entonces, la complicidad. Pero entonces te hablan en los colegios, es que lo que está faltando en la educación son una escuela que enfatice en valores. Y aparece la palabra valores, y cuando tú llegas a cualquiera de los colegios, te encuentras en la entrada respeto, solidaridad, cooperación. Y tú dices, ¿cómo se come esto? ¿Qué contenido tienen ese listado de valores? Y es muy interesante, como decían un poco, para tener herramientas, cuando uno hace el ejercicio con los muchachos, con los estudiantes, y le pregunta, le pide un ejemplo donde se ponga en práctica el valor. Háganlo. Un ejemplo, no la definición del valor, sino un ejemplo. Y pasan cosas muy interesantes. Pasan cosas como esta. Un ejemplo es solidaridad, y te dice el estudiante, yo tengo uno. Bueno, profe, yo el otro día estaba en el salón y yo vi que un pana le sacó el celular, por fregar, dijo otra palabra, pero por fregar, le sacó el celular del morral. Yo sé que yo me di cuenta, pero como él es mi pana, yo soy solidario con él, yo me quedé callado. La sombra es la complicidad. Pero también, en no pocos casos, cuentas con un docente que te dice, profe, yo no sé cómo esta profesora habla, usted la oyera, como le grita a los muchachos, cómo se desahoga con ellos su frustración. El otro día, y viene un relato de una historia, y le digo yo, ¿y tú qué hiciste? Ella es tu amiga, sí. Bueno, yo no tiene que ser solidario con los compañeros, porque uno entiende las situaciones que están pasando, lo cargado que están. Y también entonces nos damos cuenta cómo se confunde la solidaridad con complicidad. Pero cuando van a trabajar en equipo, la cooperación, que aparece también clave, uno trabaja y los otros, como dicen los estudiantes, se las echan al hombro. Yo utilizo mucho, pues,
y en el libro lo van a encontrar, seguramente quienes lo leyeron encuentran, ejemplos, frases, testimonios, historias, para ver si se le puede poner un poco de contenido vivencial, que está carente la educación de contenido vivencial, ¿no? Se piensa que contenido vivencial es hacer técnicas de dinámicas de grupo. Entonces, haces la técnica de dinámica de grupo, el sociodrama, haces la técnica de dinámica de grupo, trabajo, lluvia de ideas, cineforos, pero se queda corta la parte de la reflexión. Y te dicen, la actividad estuvo chéverísima porque gozamos un pullero, hicimos un juego divertidísimo. ¿Para qué era el juego? Bueno, el juego era para, no estuve claro para qué era el juego, pero nos reímos. Entonces, la técnica de dinámica de grupo que debería ser para generar disposición, pero también reflexión, se queda más bien, se convierte en un fin, lo que tendría que ser un medio. Este es el problema, que convertimos los medios en fines. Entonces nos estamos dando cuenta que también, no sé la experiencia de ustedes, pero entramos sobre todo en colegios muy grandes que los muchachos no se conocen. No saben quiénes son sus otros compañeros, a menos que hayan estudiado con ellos. Cada quien está metido en su rol, cada quien está metido en su papel, cada quien está metido, y nos encontramos cuando hablamos la profesora con los profesores y nos dicen, bueno, yo realmente tengo que decir que son muy pocos los buenos estudiantes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un buen estudiante? ¿Que saca más nota? ¿El que logra memorizar más contenidos? Y que en la escala esa que mide contenidos, muy parcialmente, no necesariamente conocimientos, lo pone en una escala de valor que lo pone en desventaja en relación con los otros compañeros. El buen estudiante no necesariamente es la mejor persona. Pueden estar las cosas combinadas, pero no necesariamente. Porque la escuela sigue siendo apuntando al individual. La escuela sigue haciendo énfasis en el cómo puedo yo competir con mi compañero. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué violencia? Si se sigue repitiendo esa forma de relacionarte, y no me cansaré de decirlo, sentado, en fila, viéndole la espalda al compañero y dándole la espalda al que tengo atrás. Psicoespacialmente es una contradicción. Formar para la vida sentado y de espalda al compañero, o viéndole la espalda al que está delante. Pero eso es así lo aprendimos. ¿Cómo voy yo a mover? Tú sabes el tiempo, profesor, que se pierde moviendo los pupitres y poniéndolos en círculo. Se me va la hora. Pero se le va la hora pegando gritos para que los muchachos se queden callados, para que los muchachos atiendan. Y no pueden perder 10 minutos para poder reorganizar de una manera distinta el salón, para podernos ver los rostros, para podernos ver los ojos, para podernos ver las caras y sentir que realmente estamos comunicados. Pérez Esclarín decía en su libro que eso fue hecho así a propósito para que no nos comuniquemos mientras estamos en el salón, sino tengamos la mirada puesta en el foco de atención principal, que es el docente. Entonces uno se pregunta, todo esto que tiene que ver con lo simbólico, pero también con lo real, con la forma en que se piensa, se diseñan las aulas, tiene que ver también con la forma en que están diseñados pues, los programas de educación, tiene que ver también con la respuesta que le tenemos que dar al para qué de la educación. Porque si no le damos respuesta al para qué, nos vamos a agotar en analizar el cómo sin tener claro el para qué. El cómo hago, herramientas, tips. Eso nos los piden cada vez que vamos a un taller con padres, con familias. Y viene el otro elemento que también aparece en escena. ¿Cuál es el rol que tiene la familia en la comunidad educativa? Porque lo primero que te dicen es que tenemos problemas, las familias no participan, las familias solamente reclaman, las familias convierten la escuela en un depósito de niños, las familias no tienen la posibilidad, o más bien exigen, y ellos no son capaces de dar nada a cambio. Eso puede tener mucho de verdad, pero cuando hablas con las familias, te dicen los docentes nunca nos llaman para reconocer algo, nunca nos llaman para felicitarnos, nunca nos llaman para involucrarnos, nunca nos llaman para que participemos en las tomas de decisiones, solamente para reclamarnos y echarnos en cara lo que estamos haciendo mal. Entonces nos damos cuenta en un divorcio, que eso no solamente en Venezuela, es universal, entre la familia y la escuela. Entonces nos vamos encontrando el reto de la familia, nos vamos encontrando el reto personal,
la formación, la posibilidad de irte formando, revisando, haciéndote preguntas como educador. Cuando el libro lo planteamos era un poco eso, poco más que transmitir información que ya existe, es un poco interpelar un poco, hacernos preguntas del cómo estamos haciendo las cosas, pero siempre partiendo del para qué de la educación. Y después nos encontramos de un sistema nacional, un sistema de educación, un sistema educativo, que tampoco da las respuestas, que tampoco se actualiza, que tampoco da las oportunidades para transformar. Entonces hablábamos de informar, formar, y viene la tercera palabra, transformar. ¿Quiénes van a generar los cambios? Mientras sigamos partiendo de que los niños son el futuro del país, estamos perdidos. Los niños son presentes. Y son un presente con el cual nosotros nos relacionamos. Son un presente con el cual nos vinculamos todos los días, como profesionales, pero también como padres. ¿Cuáles elementos deberían incluirse en los diseños curriculares en las universidades para formar a los docentes con herramientas que le permitan abordar los casos de violencia entre pares? Todos aquellos, curricularmente, todo aquello, sobre todo el tema de la salud mental está muy marginada, está muy poco valorada, está muy poco reconocida. Se considera que se debe actuar en la salud mental es cuando hay un problema y no para prevenir. Entonces hay que pensar en la formación curricular de los docentes, cómo el docente pueda tener conocimientos, herramientas para poder identificar su propia violencia, para poder identificar su propia capacidad o incapacidad, para poder controlar su mundo emocional. Hay que hacer trabajo para el trabajo de las emociones, todo lo que es la inteligencia emocional, todo lo que significa trabajar todos los aspectos socioafectivos, psicoafectivos. Eso es un área que tiene que estar, pero no solamente en contenido, sino con experiencias que permitan el acompañamiento para poder lograr que el estudiante, el profesor, el docente, o el educador, sepa qué hacer y cómo contener en un determinado momento sin pretender suplir otras responsabilidades. Entonces, lo socioemocional debe estar incorporado como herramienta primordial y sobre todo que pueda adaptarse a los contextos, que es el contexto venezolano. ¿Cómo puede un profesor de hoy manejarse en esta realidad de país, siendo que él no fue formado para enfrentar la problemática que vivimos hoy en Venezuela? No nos toca más, no nos queda otra que formarnos, buscar oportunidades, crear espacios para abordar la situación, porque si no, la situación nos va a arropar. La situación va a tener poder sobre nosotros y vamos a perder la posibilidad de poder intervenir, de poder formar ciudadanía. Y la ciudadanía se forma desde la propia experiencia, pero también preguntarnos como docentes, ¿cómo hago yo para manejar mi propia realidad personal? ¿Cómo hago yo para autorregular mis emociones? ¿Cómo hago yo para trabajar este tema? ¿Cómo lo hago cuando lo trabajo con mis hijos? ¿Cómo hago yo para ser lo suficientemente equilibrado, para generar la reflexión, pero no caer en el exceso de intoxicar y de aturdir? La otra vez hablando con Gladys García, que está acá, me contaba que los muchachos llegan cansados, llegan hastiados, llegan de veras saturados, porque hay una sobreexposición permanente al tema político y económico. Eso hay que abordarlo desde la escuela, pero tengo que ver cuáles son mis propios mecanismos. Oye, esto cada vez lo vemos más presente, de autoprotección como docente, como educador. ¿Cuáles son mis mecanismos para yo poder lograr que lo que estoy viendo no me afecte, porque soy capaz de ponerle límites y rescatar mis espacios personales y desconectarme de la información permanente? Es que estamos como que queremos escuchar, buscamos todos los canales, las redes sociales, el informador de cualquier canal, para escuchar aquella noticia que estoy deseando que digan, pero que no dicen. Entonces, permanentemente es la frustración, porque estoy escuchando la noticia que me diga eso que está esperando va a pasar y no pasa. Entonces, los espacios personales para recrearnos, relajarnos, desahogarnos, hacer catarsis, buscar ayuda, los que creen o que sienten que la relajación es importante, hay que hacerlo. Si no tenemos treguas, es imposible que podamos manejar
esta situación con los estudiantes. Ok, ¿qué podemos hacer los padres cuando quien acosa o maltrata es el profesor y el colegio no hace nada? De un drama, colegas, de un drama. Muchas veces el profesor no se da cuenta inclusive y es el principal victimario. Y el colegio no hace nada, y cuando hablas con los directores del colegio te dicen, profesor, no me meta en problemas. Si ese profesor se me va, yo no voy a conseguir otro profesor de física, ni voy a conseguir otro profesor porque eso está complicado. Lo que yo le puedo pagar a ese profesor, nadie lo va a aceptar, entonces yo tengo que tener la paciencia de poder tenerlo acá. Yo voy a ver cómo hablo con él. Entonces también estamos de manos atadas, porque muchas veces este profesor que violenta, este profesor que agrede, este profesor que maltrata, que acosa, generalmente queda protegido, por llamarlo de alguna manera, porque es necesario para transmitir las materias y los contenidos. ¿Considera usted que los docentes están solos ante la violencia estudiantil? ¿Dónde están los orientadores, psicólogos y padres? La experiencia, la práctica me dice que sí están solos. A excepción de los colegios que tienen a veces 6, 7 orientadores, pero la mayoría de los colegios no tienen sino 2 o 3 orientadores. Y en el mejor de los casos, porque la realidad es, y sobre todo es dramática, cuando a ti te dicen, no tenemos hace años orientador. Entonces, ¿cómo atiendes tú un caso, una situación, sin tener las herramientas, sin tener el conocimiento? Improvisas. O sustituyes. Entonces, pero eso no solamente pasa en la escuela, también pasa en el Sistema Nacional de Protección. Yo fui a fuimos a una actividad y una consejera de protección, para animar su exposición, para hacerla mucho más vivencial, dijo, yo voy a hacer como hace el doctor Misle, le digo, el profesor Misle, voy a contar mi práctica. Yo cuando me llega un caso, consejera de protección, yo hago un test proyectivo para identificar qué problema psicológico tiene el muchacho. Porque como no hay psicólogos en la zona y cuando uno remite no lo atienden, yo me encargo de resolver por mí misma. Y ella estaba segura de lo que estaba haciendo. Y entonces yo me doy cuenta si el problema es familiar, si tiene un problema psicológico de fondo. Y yo digo, Dios, tuve que intervenir al final. No le gustó, por supuesto, no le caí muy simpático. Eso no le corresponde a ella. Pero ella te dice, ¿dónde lo remito? ¿Dónde está el programa con los psicólogos, con las psicólogas, que puedan atender el caso en el momento que lo requiere y no dentro de un mes o mes y medio? Los padres quieren mejores maestros para sus hijos, pero cuando sus hijos quieren ser maestros, los padres presentan resistencia con esa decisión. Es cierto, es cierto. Tú le preguntas a los muchachos muchas veces si quieren ser docentes, maestros, educadores, uno te levanta la mano, 2. No necesariamente es muy atractiva, pero también tenemos que preguntarnos como docentes si la hacemos atractiva como una opción. Si somos lo suficientemente inspiradores como para que el estudiante diga, me encantaría ser como él o como ella. Entonces hay que reivindicar la función del docente, no solamente con las metodologías, con las estrategias, sino también con la propia actitud con la que asumimos para poder enamorar y para poder conquistar para la profesión. ¿Cómo hacer cuando son los docentes los que no aceptan cambios en su forma de actuar ante la violencia? Pues ellos, no todos, son los que muchas veces la propician en la forma violenta de tratar a los estudiantes. Es cierto, no es fácil que un docente reconozca que es violento. No es fácil. Uno lo descubre cuando habla. Él te dice, profesor, yo violenta no soy, de verdad que yo violenta no soy. Pero a mí me da una rabia cuando se meten conmigo, porque yo de verdad yo no entiendo. Ella me dice, profesora, está gritando, yo no estoy gritando, yo hablo fuerte. Yo hablo duro, yo hablo fuerte, ¿verdad, profesor? Porque uno habla fuerte, porque uno como el ejercicio le exige proyectar la voz, yo hablo fuerte y están los muchachos en el parque. ¡Cállate, chico! ¡Cállate! Ay, profesores, que de verdad no entienden, de verdad. Pero yo estoy trabajando con la disciplina positiva en el salón y estoy trabajando mucho la calidez, que es tan importante en la relación. Caemos en esas contradicciones, no nos damos cuenta
que la violencia la buscamos fuera y no dentro. Yo lo que hago también con el tema de los cuentos, cuando estamos hablando, le relato la situación en mi casa con una mancha que salió en la pared, de una filtración. Y la mancha en la filtración en la pared, lo primero que hice fue ir al vecino para que revisara su tubería, porque por culpa de él me salió una mancha en el corredor de la pared de la casa. Voy a la casa del vecino y le planteo, mire vecino, disculpe, muy educado. Buenos días vecino, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? No, mentira. Buenos días vecino, ¿cómo está? Mire, tenemos un problema. Mire, en mi casa salió una mancha en el recibo y resulta ser que es por una humedad. Le digo para que revise, por favor, la tubería, porque tengo entendido que pasa un baño cerca. Yo entré a esa casa hace 7 años. Y él me dice, pues mira, el baño ya no está ahí. Y la tubería no está ahí tampoco. Yo te recomiendo que revises tu casa. Yo me sentí ofendido porque yo monitoreo las paredes de la casa y me di cuenta que no había manchas, sino en ese momento, justo en la pared que da al lado. Pues tuve que abrir la pared de la casa con todo lo que significa. Y cuando abrí la pared con todo lo que significan los escombros, yo no sé si ustedes han hecho reparación, que es una cosa pequeñita y se te inunda la casa de polvo por todos lados, la avería estaba en mi casa. La avería estaba en mi casa. Y hubo que reparar la filtración que tenía internamente, y eso me enseñó que no siempre el problema está afuera, sino dentro. Hay que revisarnos como docentes, porque puede ser que pase lo de la profesora, que ella siente que no es violenta, porque lo ha naturalizado de tal forma, lo ha hecho tan cotidiano, que no se da cuenta de la forma en que se relaciona con los demás. ¿Cuáles serían unas estrategias preventivas del acoso escolar? Oye, por fin salió la palabra prevención. Somos muy reactivos. Estrategias preventivas, hablar sobre el tema y reconocerlo e identificar que existe. Eso es lo primero. Después, buscar formas creativas. En Finlandia son expertos en eso. Ellos consideraron que hablar del acoso escolar no podía ser con exposiciones, charlas, tenía que ser con espacios donde se pudiera incorporar el arte, donde se pudiera incorporar diferentes expresiones que permitieran reconocer cómo se utiliza el poder. Recordemos que el acoso escolar es un uso del poder. ¿Cómo hacer entonces para identificar cómo es la dinámica propia del salón, cómo nos relacionamos con los estudiantes, cómo se relacionan con ellos? Hay que plantear el tema, hay que conversarlo con ellos. Y yo les recomiendo como una estrategia interesante preventiva es poner el acoso escolar en el banquillo de los acusados. Yo lo hago permanentemente, lo pongo en el banquillo. Aquí está el acoso escolar, defensores y acusadores, quienes lo acusan y quienes los defienden. Interesantísima la estrategia. Los argumentos que utiliza quienes acusan y los argumentos que se utilizan para la defensa del acoso escolar. Y entonces problematiza la situación. Hay que problematizar en la educación, pero hay que partir de herramientas que sean cercanas e interesantes para los muchachos. Y no ha habido acoso escolar todavía, estoy hablando de prevención, porque del tema hay que hablar antes de que se manifieste, para evitar que se exprese. Puedes hacer eso hasta hacer un cuento colectivo. Si yo lo hiciera acá, seguramente sería muy interesante y el tiempo me diera. Y es decir, me llamo Ramón, me siento muy mal, porque esta mañana, y le paso el cuento al otro para que lo continúe. Retomo lo que me cuenta la persona y sigo con el cuento. Suponiendo que la profesora haya dicho, esta mañana me sentí muy mal porque me dieron un golpe. Me sentí muy mal porque me dieron un golpe y lo que menos me imaginaba que ese golpe me lo dio y le paso la palabra a otro. Entonces construimos una historia que seguramente va a revelar mucho de lo que estamos viviendo y me va a permitir a mí esa historia empezar a hacer entonces las recomendaciones con la participación de los propios estudiantes. La mejor forma de prevenir el acoso, cualquier forma de violencia, es a través de la participación. Muchos muchachos actúan violentamente porque es la manera de protestar, reaccionar frente a un sistema educativo que no lo toma en cuenta o no toma en cuenta o en consideración lo que él es como estudiante, sino más bien él tiene que ser un receptor y no un emisor o poder hacer propuestas. Donde hay participación, donde los muchachos tienen voz, donde pueden hacer propuestas, donde esto se hace de manera permanente, no de manera
no en la semana de la escuela o finalizando el año o los viernes que tenemos libres en algunos colegios, sino se hace como parte de un proceso educativo. El método finlandés me parece interesante, aunque es otro contexto, tiene 4 cosas que a mí me parecen clave. La primera es hacer un trabajo permanente y sistemático con los muchachos, incorporando el arte y estrategias novedosas, que sean interesantes con ellos, para un poco ver de qué manera a través de narraciones, cuentos, historias, anécdotas, fábulas, se pueden darle vida a los contenidos y generar reflexión. Tener espacios permanentes con las familias, por lo menos una vez al mes, para que las familias cuenten sus experiencias, para que las familias narren lo que han venido logrando y cómo ven ellos a sus hijos, el avance que van teniendo sus hijos. Con un buzón virtual de sugerencia para que puedan expresar situaciones de violencia. Y en el patio de la escuela están unas personas debidamente identificadas con unos chalecos de estos que, ¿cómo se llama? Fluorescentes, eso. Ajá. Que los muchachos puedan identificar, no para saber si están siendo vigilados, sino para saber si los docentes están cumpliendo con su labor que les toca de monitoreo en el patio. No es tan complicado, pero además de eso también el método finlandés da la posibilidad de que todas estas oportunidades te permitan no solamente hablar de los problemas que nos están afectando en esta relación, en nuestros vínculos, sino también qué tipo de sociedad queremos, en qué tipo de democracia queremos vivir, con qué tipo de valores. Y les ha funcionado. En Caracas, las escuelas que han implementado esto, ha funcionado. Si no, no estuviéramos acá. Ahora, ¿eso requiere más trabajo? Sí. ¿Eso requiere revisión personal? Sí. ¿Eso que requiere vencer la resistencia al cambio? Sí. ¿Esto requiere que esto sea parte de un proyecto de buen trato pedagógico que esté articulado y que puedan participar los diferentes miembros de la comunidad educativa? Sí. Esto requiere que las 4 patas del pupitre que aparecen en el libro, que es formación, participación, coordinación y seguimiento, hagan que haya estabilidad en el pupitre. Si no hay formación, imposible, no vamos a tener las herramientas. Si no hay participación para que la formación se haga efectiva, la información se va a quedar en conocimientos acumulados. Pero si eso no se hace de manera coordinada entre los docentes y los demás miembros de la comunidad educativa, de manera sistemática, el pupitre se va a quedar vacío, porque no va a tener la posibilidad de formarme, participar, articularme y hacerlo de manera preventiva, y para eso tiene que ser permanente.